VIH. La gente como que me ubica solamente con VIH, pero no. O sea, virus sanguíneos y enfermedades infecciosas. Entonces, hepatitis es un tema que me encanta porque en el caso de VIH, pues ya hay tratamientos antirretrovirales, ya hay un control. O sea, ya la gente ya no se muere de VIH ni de SIDA, salvo que decida morir. Pero en hepatitis C sí estamos graves porque es una enfermedad silenciosa, que la prevalencia hasta hace unos 3 años, la Organización Mundial de la Salud la tenía establecida como una prevalencia de 0.6%, lo cual indicaba que era 3 veces más que VIH, pero eso era hace 3 años, hacia atrás. El año pasado la Organización Mundial de la Salud, en su nuevo incidencia, estableció perfectamente bien que es un rango de 1 a 1.9%. ¿Eso qué significa? Que por cada paciente con VIH hay de 5 a 9 personas infectadas del virus de hepatitis C. Y en el caso de hepatitis C no hay cura, ¿verdad? Y regularmente los pacientes se enteran en etapa crónica, 30, 35 años después, es cuando ya no hay tratamiento más que trasplante de órgano, que de hígado, que no es tan certero, pacientes que les han cambiado el hígado 2 o 3 veces, ¿no? Cuando sabemos que hay listas enormes de espera para trasplante de órgano. Los puntos a tratar pues, tienen que ver nuevamente con las metodologías, la estructura, la historia natural, para poder interpretar correctamente lo que es una hepatitis C crónica de una hepatitis C aguda. Estamos acostumbrados a que las personas mencionen que con una prueba serológica más una prueba molecular ya es un diagnóstico positivo confirmado. Es correcto, pero de acuerdo a la guía del CNT y alineamientos internacionales de la Organización Mundial de la Salud, para una hepatitis crónica sí, para una hepatitis aguda o en pacientes asintomáticos en población general, no, y es la diferencia muy grande. Ahorita lo vamos a ver. La hepatitis C es una inflamación del hígado causada por el virus de la hepatitis C. La enfermedad puede ser de una situación muy leve, que puede ser la hepatitis aguda, ¿verdad? Que sabemos que es asintomática, o una situación muy grave o de enfermedad que es la hepatitis C crónica. Tenemos que conocer la estructura del virus de hepatitis C, que consiste en glicoproteínas de superficie, envoltura 1 y envoltura 2. La envoltura lipídica es una RNA de cadena sencilla o simple, y característica la cápside icosaédrica de la mayoría de los virus sanguíneos. Con respecto a la prevalencia, como ya lo había mencionado, justo el año pasado acaba de publicar la Organización Mundial de la Salud la nueva prevalencia para México, que es del 1 al 1.9%, ya no es 0.6, lo cual indicaría que los datos ahora están haciéndose un poquito más graves que en el pasado. Tomando en cuenta la comparación con los virus sanguíneos, vamos a encontrar que para VIH hay 36.9 millones, hepatitis B 248 millones y el virus de hepatitis C 185 millones. O sea, realmente la incidencia y la prevalencia se ha ido incrementando en los últimos años a nivel mundial. La tasa de mortalidad es muy importante identificar, dado que hepatitis B pues, se mantiene estable por las campañas de vacunación y que prácticamente los pacientes se curan. En el caso de VIH, pues ha disminuido la tasa de mortalidad porque ya tenemos medicamentos antirretrovirales que evitan que los pacientes se mueran y que sobrevivan mucho tiempo, igual que la persona seronegativa. Y a diferencia del virus de hepatitis C, el índice de mortalidad se está incrementando. Aquí lo vemos claramente. ¿Por qué? Porque es una enfermedad silenciosa que después de 30 o 35 años ya vamos a tener los datos del laboratorio clínico o los signos y síntomas característicos que ya establecen que es una hepatitis C crónica. Tenemos que identificar las diferentes proteínas del genoma, y con respecto a la región estructural están caracterizados por proteínas de cápside, envoltura 1 y envoltura 2. Con respecto a las proteínas no estructurales, tenemos desde la proteína NS1 hasta la NS5. Si ustedes ven, tanto la cápside NS3 y NS4 son las proteínas más conservadas y las que van a identificar de una forma certera y correcta el diagnóstico del virus de la hepatitis C. A diferencia de otro tipo de proteínas como envoltura 1, envoltura 2, NS1, NS2 y sobre todo NS5, que son las proteínas que cruzan principalmente con flavivirus y pestivirus. Y si analizamos cuáles son los flavivirus más comunes, pues vamos a encontrar
malaria, chikungunya, zika. Hay más de 30, 200 flavivirus diferentes y pesticidales. Con respecto a los genotipos, afortunadamente en México solamente tenemos el 1A y el 1B en mayor proporción, a diferencia de otros países o otros continentes donde ya se tiene documentado hasta el 7º genotipo, que fue publicado hace unos 3 años más o menos, pero prácticamente toda la información maneja 6, y tomando en cuenta a principios de este año ya está en camino el genotipo número 8. ¿Sí? Todavía no está publicado, pero hay unos artículos donde ya empezaron a mencionar que está por establecerse ya el genotipo número 8. ¿Sí? Es importante saber la genotipificación que hay en México y Latinoamérica, porque al menos hace unos años en México, o a principios de enero de este año, había muchos medicamentos en el Seguro Social y en el área de salud para hepatitis C, pero resulta que de los 18 medicamentos que fueron retirados del Seguro Social, no eran adecuados para nuestros pacientes. Afortunadamente, ya no es como en el pasado, que de los 2 genotipos que había, se tenían que genotipicar para que tuvieran un tratamiento adecuado. Hoy en día, los 3 medicamentos, incluyendo el último que acaban de ingresar a lo que antes se llamaba cuadro básico, porque ya no es cuadro básico, hay 3 medicamentos antirretrovirales para los niños de la hepatitis C. Los 3 son útiles para los 2 genotipos que tenemos en México principalmente, o sea, ya no es necesaria la genotipificación. Los 3 tratamientos antirretrovirales para hepatitis C son útiles para lo que está presente en México, a diferencia de otros continentes donde llegan a tener todos los genotipos, o quizá 8 genotipos diferentes, donde sí es necesaria la genotipificación y dar el tratamiento antirretroviral correcto. En nuestro país, afortunadamente, tenemos principalmente 2 genotipos y ya no tenemos esa problemática de los tratamientos antirretrovirales. Aquí vemos la gama de genotipos que hay en Asia, por ejemplo, y en Europa. ¿Y cuáles son las vías de transmisión? El uso de drogas inyectables, uso de drogas inhaladas, compartir material usado de inyecciones, se transmite el virus de la hepatitis C. Y con respecto a lo que maneja la guía de la Organización Mundial de la Salud en el 2017, con respecto a las drogas inhaladas, tiene que ver principalmente con una herramienta, un triangulito metálico que utilizan las personas usuarias de cocaína. Se tienen que raspar las fosas nasales para poder absorber la cocaína y esta sea minimizada de forma al torrente sanguíneo directamente, dado que sus paredes ya están muy resecas y muy maltratadas por el uso de este tipo de droga. Entonces, a eso se refiere con drogas inhaladas, que son una situación muy común, sobre todo en la frontera con Estados Unidos. El equipo médico reutilizado o mala esterilización, entonces tendríamos que tomar en cuenta principalmente el pedicure, manicure, cuestiones en estéticas, situaciones de ese tipo donde incluso en consultorios dentales puede haber un tipo en algún momento de infección de hepatitis C. Transfusiones de sangre y productos sanguíneos sin analizarlo de forma errónea, pues definitivamente es el error humano. Relaciones sexuales de alto riesgo o vía vertical, pues está documentado que no solamente por transfusiones sanguíneas, sino también por relaciones sexuales. Y si recuerdan, en el pasado, hepatitis C únicamente se consideraba que era transmitida por vía parenteral. Hoy en día ya se sabe que es por relaciones sexuales y vía vertical también se transmite el virus de la hepatitis C. De forma hemática, en los pactos de sangre, así de somos hermanos y hacemos un juramento, principalmente en cuestiones de religión o de esos grupos extraños, no sé cómo llamarlos, donde hacen pactos de sangre, ¿no? Entonces ahí, pues definitivamente hay el riesgo de infectarse. Mejor hay que usar la saliva, ¿no? Muy bien, los organismos a nivel internacional, como la OMS, la Clínica Mayo, la CS, recomiendan que todos los que presentan un alto riesgo de haber sido expuestos al virus de la hepatitis C deberán buscar un análisis de tamizaje para saber si existe la posibilidad de que estén infectados de hepatitis C, ¿no? ¿Cuáles son los grupos de alto riesgo que pueden estar cercanos a la infección con el virus de la hepatitis C? Usuarios de drogas inyectables, usuarios de drogas vía intranasal, receptores de productos sanguíneos infectados, niños nacidos de madres infectadas con virus de hepatitis C, parejas serodiscordantes, donde uno de los integrantes de la pareja es seropositivo al virus de hepatitis C,
personas infectadas con VIH, justo en la Sociedad Internacional de VIH que se llevó a cabo en México, se platicó y se demostró que el 30% de los pacientes infectados por VIH están co-infectados con el virus de la hepatitis C. Entonces, sí, es muy importante el grupo de pacientes con VIH. Y reclusos o exreclusos también están en riesgo, y lo que ya hemos conocido desde hace muchos años, que es por tatuajes. Cuando yo pregunto, a ver, ¿quién tiene tatuajes? Pues casi nadie levanta la mano, o dos, tres, pero si de repente hablamos de cuestiones estéticas como las cejas o otro tipo de cuestiones, es lo mismo, ¿sí? Nos estamos utilizando tintas, nos estamos utilizando agujas. Entonces está documentado desde hace más de 20 años que el riesgo de tatuajes es muy alto para la transmisión del virus de la hepatitis C. Y tiene que ver no porque un establecimiento esté aprobado por la Secretaría de Salud, sino porque regularmente donde hacen tatuajes pues tienen guantes y tienen todas las medidas de protección de utensilios desechables, pero hay un detalle. Regularmente las personas tatuadoras, ¿verdad?, utilizan tintas que son sumamente caras y que son de origen no de México, son importados esos productos de tintas. Entonces regularmente separan en diferentes recipientes las tintas de colores, pero lo que no sabemos es qué ocurre cuando nosotros nos vamos. Si uno de los recipientes sobra bastante tinta, lo que regularmente hacían en el pasado, no sé si ahora lo sigan haciendo, no lo dudo, regresaban la tinta al recipiente original. ¿Esto qué significa? El virus de la hepatitis C, aunque no ha logrado su aislamiento, no se ha logrado el aislamiento del virus de la hepatitis C, ¿verdad? Sí sabemos que sobrevive más de 24 a 48 horas fuera del organismo, fuera de la persona infectada. Entonces la tinta sobrevive perfectamente bien el tiempo para que pueda ser infectada a más personas, ¿sí? Entonces es importante tomar en cuenta el uso de piercings y ese tipo de situaciones, o sea, pueden ser causantes de que nos infectemos en algún momento del virus de la hepatitis C. Y con respecto a la historia natural, cómo se va llevando a cabo la evolución de la infección, pues sabemos que en una infección inicial, un 15% son aquellos que desaparece de forma normal los niveles de diagnóstico, y un 85% por más de 6 meses permanece la situación de posinfección por inflamación hepática crónica, donde el 80% tiende a progresión a fibrosis, 20% a cirrosis, y de ese 20% de cirrosis vamos a tener un 4% de fallo hepático, cáncer hepático, y 3.6% trasplante hepático y muerte. Sí, a fin de cuentas, sí es importante identificar cómo se va llevando a cabo la infección. Y con respecto al diagnóstico, vamos a ver una etapa de resolución o una preinfección o una etapa temprana de la infección, donde siempre tenemos que descartar la fase eclipse, que en el caso de VIH yo mencioné que la fase eclipse es de 24 a 48 horas. En el caso de hepatitis C, la fase eclipse es como de 5 a 6 días más o menos, o sea es más amplia, dado que el periodo de ventana para búsqueda de anticuerpos en contra del virus de la hepatitis C es de 70 a 180 días, o sea, de 3 a 6 meses. O sea, prácticamente estaríamos diciendo que el periodo de ventana para anticuerpos de tipo IgG en hepatitis C es de 6 meses. O sea, es muy amplio. Entonces, es el que tiene de los virus sanguíneos el periodo de ventana más grande. Por lo tanto, si ustedes recordaran los cuadros que vimos más temprano, de transfusión de sangre contaminada, hay mayor riesgo de transfundir sangre contaminada por virus de hepatitis C, en mayor grado que VIH. Y esta gráfica me la voy a saltar para explicar después de la etapa crónica, porque es importante que veamos la etapa crónica. El paciente pasa a la fase eclipse, se producen niveles de anticuerpos en contra del virus de la hepatitis C, y que es lo que regularmente estamos acostumbrados a escuchar, que con una prueba serológica de anticuerpos, ¿verdad?, más una prueba molecular del RNA del virus de hepatitis C, y es un resultado positivo confirmado, pero que quede claro para una infección en hepatitis crónica. ¿En qué momento podemos identificar que es una hepatitis crónica? Porque el paciente ya presenta signos, síntomas, o si es asintomático, los estudios de laboratorio ya nos indican los problemas de la inflamación del hígado y todos los cambios de los resultados del laboratorio clínico que se presentan. Eso es una hepatitis crónica, la evidencia de que el paciente ya está en la cronicidad. Entonces,
Después de una prueba de anticuerpos, que puede ser incluso una prueba rápida, como las que se están haciendo en el Seguro Social en México, más una prueba de molecular, y es un resultado positivo confirmado en una hepatitis crónica. A diferencia de una etapa de resolución o una preinfección, o en población abierta o en población de donantes, donde los donantes pues, son pacientes asintomáticos, ¿verdad? Entonces ahí lo que tenemos que establecer es el diagnóstico mediante una prueba serológica de anticuerpos, y en ocasiones si quieren alguien identificar o confirmar con hepatitis con una prueba PCR, no es posible. ¿Por qué no es posible? Porque en esta etapa no hay RNA, disminuye la concentración. Además de que lo que se busca es la identificación de una hepatitis C oculta. ¿Sí? Sabemos que cuando una persona se identifica con una hepatitis C oculta donde no hay ni anticuerpos ni antígeno, ¿verdad?, con un seguimiento, después se hace búsqueda en toda la familia o todos los cercanos a la persona que posiblemente haya tenido una hepatitis C crónica. Por eso, los anticuerpos, antes de que tenga un cruce antigénico con otros flavivirus, como chikungunya o zika virus, malaria, un montón de flavivirus o pestivirus, pues se confirman los anticuerpos para establecer que efectivamente es el virus de hepatitis C serológicamente hablando, aunque no haya el RNA. Y con respecto a las pruebas de tamizaje, como lo marca la norma oficial mexicana NOM 253, el análisis presuntivo para la detección de anticuerpos y antígenos de agentes infecciosos transmisibles. Asimismo, la Organización Mundial de la Salud define como tamizaje el uso de una prueba sencilla en una población saludable para identificar a aquellos individuos que tienen alguna patología pero que todavía no presentan sintomatología. Las pruebas de tamizaje, pues ya lo hemos mencionado, únicamente arrojan un resultado reactivo, y necesitamos pruebas suplementarias para confirmar que los anticuerpos son específicos en contra del virus de la hepatitis C. La interpretación que ya vimos es la misma, tanto para pruebas de tamizaje como para pruebas confirmatorias, donde una prueba de tamizaje es más sensible y una prueba confirmatoria es más específica. Las generaciones de las diferentes metodologías del virus de la hepatitis C, pues con las que contamos actualmente en México, es de tercera generación, que sería búsqueda de anticuerpos, pero únicamente en contra de las inmunoglobulinas de tipo IgG, porque en el caso de la infección por el virus de la hepatitis C, no tenemos la presencia ni de IgM ni de IgA, únicamente inmunoglobulinas de tipo IgG o anticuerpos de memoria por todos los fabricantes a nivel mundial. ¿Sí? Entonces, obviamente que los reactivos de cuarta generación van a establecer la detección de anticuerpos más el antígeno de cápside del virus de la hepatitis C. Es importante identificar en una etapa temprana el diagnóstico, porque también está documentado por la guía de la Organización Mundial de la Salud, donde existe algo que se denomina el segundo periodo de ventana, que más adelante les voy a explicar, dado que cuando se utiliza un ensayo combo, es posible identificar perfectamente bien la conversión del virus de la hepatitis C, a que cuando se identifica de forma independiente los anticuerpos del antígeno preventivo, porque existe una segunda etapa previa-ventana que puede no estar identificando una etapa adecuada en un segundo periodo de ventana. Y también es importante recordar en esta gráfica, como está escrito en la guía de la Organización Mundial de la Salud, que los reactivos de cuarta generación tienen un valor muy cercano al NAC o a los métodos moleculares, porque prácticamente los tiempos son los mismos de detección. El periodo de ventana sirve para acortarlo, sirve para evitar diagnósticos erróneos, evitar pasos negativos tanto en diagnóstico como en bancos de sangre, y obviamente adelantar el diagnóstico de forma temprana para evitar pues que tienda a la cronicidad, obviamente. El segundo periodo de ventana que está documentado por el virus de la hepatitis C está demostrado con evidencia de estos paneles en seroconversión. Ya sabemos que el periodo de ventana serológico puede abarcar hasta 6 meses, y una vez que aparecen los anticuerpos, en paneles como de estas características, si ustedes observan esta línea verde, aquí baja la concentración de anticuerpos. Es ahí donde se puede lograr una neutralización y provocar un segundo periodo de ventana. En esta línea rosa, aquí tenemos donde disminuye la concentración de anticuerpos, en esta línea naranja aquí es donde se crea el segundo periodo de ventana, y acá todo esto que es un bajón es donde se produce la neutralización de los antígenos con los anticuerpos, provocando el segundo periodo de ventana en el virus de la hepatitis C.
Con respecto a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que son las guías del 2009, son las que están vigentes, no hay otras, indica, esto es lo mismo que estamos viendo en la página 34, indica que si queremos hacer un diagnóstico de antígeno, se recomienda principalmente que sea un reactivo combo, antígeno-anticuerpo. Es el primer marcador serológico del antígeno de hepatitis B, es el también valioso en donantes, aunque se neutraliza con el anticuerpo. La detección del antígeno solo no es apropiada porque cae la concentración de antígenos cuando suben los anticuerpos, eso es lo que está diciendo en esta parte de la metodología. Y se detectan al mismo tiempo o muy poco después del RNA, por eso las pruebas de cuarta generación son adecuadas para equiparar las pruebas moleculares en este caso. Y la disponibilidad de ensayos de antígeno anticuerpos son muy limitadas a nivel mundial. De hecho, yo creo que solamente hay 3 marcas a nivel mundial de reactivos de cuarta generación para el virus de hepatitis C. Al menos yo la recuerdo esta prueba de cuarta generación para hepatitis C hace más de 18 años. O sea, no está nueva, pero los fabricantes a nivel mundial han estado liberando el año pasado y reactivos de cuarta generación para hepatitis, incluso en pruebas rápidas, como si fueran nuevas. Pero sí, ya pasó el tiempo, ¿no? Con respecto al algoritmo, indica una serie de, lo que ya hemos mencionado, una serie de pruebas de tamizaje y necesitamos identificar que cuando hay resultados discordantes, pues tenemos que resolverlos con un algoritmo. La NOM 253 establece para el virus de la hepatitis C que si me da reactivo, obviamente tengo que replicar el suelo plano, tubo y bolsa para establecer que efectivamente la reactividad se sigue conservando, aunque vuelva a repetir la misma metodología. Y una vez que da reactiva, en el caso de banco de sangre, pues establece diferentes metodologías de confirmación o pruebas suplementarias. Todavía que arrojan resultados positivos, negativos o indeterminados. Aquí, por ejemplo, vemos el algoritmo de la CDC, donde establece que si me da reactividad mediante una prueba molecular, si me marca DETECT, pues ya, obviamente está presente dice actualmente la infección del virus de la hepatitis C, pero si me da negativa la prueba molecular, dice que se detecta como no detectada. No detectada no es lo mismo que negativa, ¿sí ven la diferencia? Y entonces aquí se recomienda otro tipo de metodologías para esclarecer que efectivamente está la ausencia de la infección por el virus de la hepatitis C. Este es un algoritmo de diagnóstico de hepatitis C crónico, donde si me da reactivo con una prueba molecular, establezco si se detecta o no se detecta la infección. Y si se detecta, pues obviamente está presente y está confirmada la infección en la etapa crónica. Este algoritmo de la CDC que engloba una prueba ya sea de tamizaje, y si me da reactiva puedo dirigir una prueba molecular o RIVA, que es la suplementaria de anticuerpos. Pero si me voy por el método de RIVA o la prueba molecular, si me da reactivo la prueba molecular, ya es un resultado positivo confirmado para el paciente. Pero si me da negativa la prueba molecular, NADO-PCR, pues forzosamente tendría que procesar una prueba suplementaria para establecer que efectivamente los anticuerpos son específicos para el virus de la hepatitis C como positivo, negativo o indeterminado. Y si da indeterminado, el seguimiento únicamente es de un mes, porque como lo único que se ha identificado son las IgGs, en un mes ya disminuyen o aumentan las concentraciones de inmunoglobulina de memoria. Así de simple. No es como VIH 3, 6, 9 y 12 meses. En este caso, con un solo mes de seguimiento, en un resultado indeterminado, si me vuelve a dar indeterminado, corro nuevamente la prueba molecular y el resultado es el correcto, lo que me invita un mes después. O sea, el seguimiento de más de un mes es lo que. Y para hepatitis oculta, tendríamos que ver que si me da reactiva, aplico una prueba suplementaria para identificar después, posteriormente, la viremia y establecer la hepatitis crónica. Pero si se sospecha de un problema, por ejemplo, riesgo de exposición por algo que se tenga documentado en la historia clínica, una inmunodeficiencia, una inmunodepresión o quizá una hepatitis aguda, o sea, que no se esté detectando con un resultado tempranamente negativo, se le tiene que dar seguimiento de la prueba de tamizaje a las 4, 12 o 24 semanas. ¿Sí? Y de ahí nuevamente podemos identificar si se convierte ya sea los anticuerpos o el antígeno para establecer la hepatitis y darle tratamiento de forma temprana. O si se trata simplemente de una hepatitis oculta que necesitaba tiempo para la identificación. La interpretación de las pruebas suplementarias es positivo, negativo, indeterminado, y las guías de tratamientos para pacientes de hepatitis C, que son las DAA, nos indican que es preferible DAA
en lugar del interferón perfilado y la ribavirina, que en ocasiones llegan a producir toxicidad y problemas en los pacientes. No se recomienda el uso de Oselprevir o Teleprevir para el tratamiento de personas con infección de hepatitis C. La opción de tratamiento alternativo son Sofosbuvir, interferón, perfilado, y la ribavirina todavía se recomienda únicamente para genotipo 3 con cirrosis, genotipo 5 y 6 con infecciones con y sin cirrosis, o simplemente el régimen de interferón, lo cual indica que es importante tener los lineamientos de tratamiento actuales. Lo que a lo mejor no habían escuchado es los baby boomers, que son aquellas personas nacidas de 1945 a 1965 que tienen un elevado riesgo de haberse infectado del virus de la hepatitis C. Si ustedes abren la página de la Organización Mundial de la Salud, va dirigido a los baby boomers, la primera portada, donde se maneja como si fuera una población clave o una población de riesgo. Se hace una prueba de tamizaje dar activa, directamente una prueba molecular, para establecer el resultado positivo confirmado. Y obviamente que la CDC lo que pretende es ampliar las pruebas de tamizaje para un diagnóstico oportuno, y también menciona la probabilidad de que se manejen otro tipo de pruebas que posteriormente quizás se sigan implementando para tener un diagnóstico adecuado del virus de la hepatitis C. Y tomando en cuenta diferentes poblaciones clave, las diferentes modificaciones que se están llevando a cabo en los entornos de uso de drogas, y pues el simple hecho de tener múltiples parejas sexuales también genera un seguimiento para diagnóstico del virus de la hepatitis C. El GNT, como lo indica en su portada, el diagnóstico es para tratamiento, o diagnóstico y tratamiento para el virus de la hepatitis C crónica. Por eso, en la hepatitis C crónica es una prueba serológica más una prueba molecular nada más. Pero en hepatitis crónica C. Los tratamientos para los diferentes genotipos son diferentes o de diferentes semanas. Entonces, por eso es tan importante saber que en México los dos genotipos que tenemos, a lo mucho serán semanas diferentes, pero los tres tratamientos aplican para los dos genotipos que tenemos en México. Con respecto a la estrategia de la Organización Mundial de la Salud, no hay la erradicación al 2030, es como un control, porque si ustedes observan, lo que se pretende al 2030 es reducción del 90% de nuevas infecciones, y para el 2030 también una reducción del 65% de muertes relacionadas con las hepatitis B y C. Entonces, lo cual indica que la situación de hepatitis B y C está más grave que VIH, porque VIH ya se tiene contemplada la erradicación. En el caso de las hepatitis al 2030 solamente es reducción significativa, obviamente, pero no la erradicación. La hepatitis C es una infección viral que generalmente permanece oculta para las personas que la padecen. Se detecta solo cuando producen consecuencias graves para la salud, y desafortunadamente para entonces muchas veces es ya irreversible. ¿Sabías que tú también podrías padecerla? Regularmente, si nos llegamos a portar mal o sucede una situación que no queremos, nos vamos corriendo a hacernos una prueba de VIH, pero en qué momento alguien va a decir, mejor me voy a hacer una prueba de hepatitis C en lugar de una de VIH. Nadie hace eso. Muchísimas gracias por su atención. Fue rápido.